Shalom Obrajá, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 19 del Tratado de Sukkah. Comenzamos hacia la mitad de la página donde dice Tana, así se enseñó en una vereita. Psal hayotze min Sukkah nidon que Sukkah. Vamos a ver a qué significa, a qué se refiere Psal. Psal lo habíamos referido en las últimas páginas como un sekaj, es decir, los desechos de la tebuá y de la vid, que eran hojas que nos sirven para hacer suka. Entonces, psal hayotze min Sukkah, nidon que Sukkah, es decir, lo que sobresale de la suká, del techo de la suká, se considera como suká. Te pregunto la Gemara, ¿May psal hayotze min Sukkah? ¿Qué es este psal? Primera explicación. Amarula, kanima yotzim la jorea suká. Son las cañas que salen por la parte trasera de la suká. Pregunta la Gemara. Veaba inan shelosh lefanot. Dice, ¿cómo puede ser eso una suká? Si hace falta que haya tres paredes. Es decir, acabó la pared de la suká, sobresale un poco de seca. Dice, no tiene paredes, solamente tendría una en todo caso. Dice, bedeika. Estamos hablando de un caso en el cual hay paredes. Veaba inan shel suká. De todas formas, hace falta que tenga un espacio suficiente para ser considerado de suká, 7 tefajim por 7 tefajim. Responde la Gemara y dice, bedeika. También es un caso en el que tiene ese espacio. Veja bainan tilata meruba mejamata. Pero además hace falta que haya más sombra que sol. Responde la Gemara, bedeika. También hay todo esto en este caso. Entonces, finalmente pregunta la Gemara, y aji, si es así, es decir, ¿qué tiene tres paredes? ¿Qué tiene el espacio suficiente de una suká? ¿Qué tiene más sombra que sol? Entonces, es una suká. Maile membra, ¿sí? Es una suká kasherá. ¿Qué es lo que me está trayendo como hidush? Te responde la Gemara y dice, Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Joil, velegabay, avide, veliberay lo avide, émalo. Dice, puesto que yo hice esta pared para utilizarla por la parte interior, pero no por la parte exterior. Entonces a lo mejor podría haber pensado que ese espacio que quedó ahí, que es como una suká, no lo podría utilizar como suká. Kama shmalan, por eso viene nuestra enseñanza y nos dice que no, que sí se puede llegar a utilizar como suká. Segunda explicación. Rabba Rabbi Yosef Amre Tarbayo. Rabba y Rabbi Yosef dijeron ambos. Ajá, ¿de qué estamos hablando aquí? Bekanima Yotzeim Lifnim min azúcar. Estamos hablando de cañas que salen por delante del azúcar. Umashha ve'azla had dofen behadayu. Y solamente hay una pared que continúa y sobre esa pared están puestos los canim, pero no hay otras tres paredes. Entonces, Mau de tema, ¿qué es lo que yo podría haber dicho? A lo mejor yo podría haber dicho que no tiene el espacio suficiente para ser considerado una azúcar que será. Kamash Malan, que no, que aunque enfrente de esta pared sobre la cual se extienden las cañas que sobresalen no hay otra pared, pero yo puedo contar las otras paredes y aún así tengo una azúcar que será. Tercera respuesta. Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba Barbarjana el nombre de Rabbi Yohanan. Lo nisreja, es decir, esta veredita es necesaria para qué? El alesuká, sherubat silata, meruba hamata. Una azúcar que está hecha de tal manera que la mayoría de la azúcar, la sombra es más que el sol. Umiuta, y una parte chiquitita, una parte menor. Hamata meruba mesilata, tiene más sol que sombra. Ahora, cuando unimos todo, va a haber más sombra que sol. Entonces, Mau de tema, ¿qué es lo que yo podría haber dicho? Tipasé el beaj purta. Voy a invalidar la azúcar por ese trocito pequeñito donde hay más sol que sombra. Kamash Malan, que no es así. Pregunta la Gemara, Umay. Entonces, perdón, ¿qué significa entonces el lenguaje que utilizó la veraitá que dice yotze, es decir, que sale? Es decir, se entiende que sobresale de algún lugar, ¿no? Dice yotze mi echsher suka, es decir, sale de la parte donde la suka es kasher. A eso se refiere yotze. La Rabbi Yoshaya, cuarta explicación. Amar, lo nisreja, ela liskach pasul, pajot mishelosha, besuka ketana. Es decir, esto fue enseñado para qué caso? Para un sekaj que no es válido, en una suká que un sekaj no válido de menos de 3 tefajim, en una suká pequeña. Umayotze, ¿qué significa que sale?
Yosemite azúcar, es decir, que sale de la ley de lo que se considera un azúcar. La Matkifle Raboshaya vino a preguntar Raboshaya, ¿por qué la veredita nos tiene que enseñar esto? Si es evidente que un azúcar, ¿sí? Que ese azúcar es que Shara Af, incluso que no haya un sekaj pasul más que aire, ¿sí? Avir pajot mishloshat tefajim besuka ketana mi basil. Es decir, incluso un hueco vacío en una azúcar pequeña de menos de 3 tefajim. ¿Quién lo prohíbe? Nadie lo prohíbe. Amarle Rabbi Abba, le dijo Rabbi Abba a Raboshaya, Ze mistaref vishenim tachtav. Es decir, que el sekaj pasul de menos de 3 en la azúcar pequeña se junta, se une con el resto del sekaj y se puede dormir debajo. Desde mistaref ven yeshenim tachtav, pero el avir, pero el aire vacío se une, pero no se puede dormir debajo. Umika midi. Entonces pregunta nuevamente la Gemara, ¿y acaso es posible encontrar una situación así? De istarufe mistaref behu atzmo eno kasher, es decir, que se junta, se viene a unir al sekaj, pero él en sí mismo no es kasher. Amar Rabbi Ishaq ben el Yashiv, le dijo Rabbi Ishaq ben el Yashiv, sí, es posible encontrar un caso así. Tit hanarok. ¿Qué es tit hanarok? Es un tipo de barro. Yojiach, esa es la prueba de que se puede encontrar algo que se puede unir, pero de por sí solo no es válido. Es decir, este tita de Yarok dice Amistaref larbaim sea. Es decir, en un mikvé hay una cantidad de agua casi de 40 CA y el resto hasta los 40, hasta la medida completa del mikvé, se completa con este barro. En ese caso se junta para completar el volumen del mikvé kasher. Veatobel bo lo alta lo tevilá. Pero el que se mete para hacer tevilá solamente en un mikvé de 40 CA de barro de este, no se le considera que hizo tevilá. Es decir, un poquito se junta a la medida total de 40 para llegar hasta 40, pero si entero el mikvé es de este tipo de líquido, no se considera como un mikvé válido y no se considera la tevila. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que hay algo que se puede unir para permitir, pero en sí mismo todo él no es válido. Como hemos visto entonces para el tema del avir, de ese espacio vacío en la azúcar. Muy bien, pasamos a la siguiente Mishnah. Dice la Mishnah, Ose sukato kemin tzarif. La persona que hace su sukkah como un tzarif, es decir, como habíamos dicho, como esas tiendas de los cazadores, es decir, una especie de tienda de campaña con los techos en diagonal. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? O Shesemaha la Kotel, o ¿qué es lo que hizo? Tiene una pared y vino y apoyó el secaj así de manera diagonal sobre la pared para hacer también esa sukkah. Rabbi Eliezer poseel, mi peneshe en la gag, Rabbi Eliezer dice que no es válida porque no tiene un techo, es decir, de un tefaj por lo menos, como hemos visto ya otras veces, y los jajamim permiten. Vamos a ver lo que dice la Gemara. Tana, aprendimos en una breita. Moder Rabbi Eliezer, ¿está de acuerdo Rabbi Eliezer con los jajamim? Sheim ikbiah, es decir, si elevó los canim, las cañas del tzarif, del suelo, un tefaj, o si ifliga minakot el tefaj, o si la separó un tefaj del muro, ahí es kasher. Explica la Gemara y dice, Maita Mayu de Rabanan, ¿cuál es el motivo de los sabios para decir que esta sukkah es kasher? Dice, Shipu'e ohalim que ohalim damo, es decir, las diagonales, las paredes diagonales de una tienda se consideran como la tienda misma. Abaye, Ashkeje, le Rav Yosef. Abaye se encontró con Rav Yosef y vio a Rav Yosef de Gani, que estaba durmiendo Bejilat Hatanim, es decir, en una cama de Hatanim. Basuka, dentro del azúcar. Amarle le dijo a Baya Rav Yosef, que man, como quien estás actuando, que Rabbi Eliezer, es decir, estás actuando como Rabbi Eliezer
en nuestra Mishnah, que él opina que Shipue Oalim enan que Oalim. Es decir, es difícil entender que estés pensando así, porque Shabbat Rabanan Beabat que Rabbi Eliezer, es decir, has dejado de lado la opinión de los Rabanan, que son la mayoría, y estás actuando según la opinión de Rabbi Eliezer, pero la halajá siempre es como la mayoría. A Marle le dijo, Beraita y Feja Tani, es decir, la Beraita está enseñada al revés. Rabbi Eliezer Machshir, Jajamim Poslim. Rabbi Eliezer permite esa azúcar y los Jajamim la invalidan. Entonces volvió a Valle y le volvió a preguntar a Rabbi Yosef, Vehishabat, Matnitin, Beabat que Beraita. Es decir, y dejaste de lado una Mishnah y ahora estás actuando como en una Beraita. A Marle le dijo Rabbi Yosef a Valle, Yehida'ahi. Es decir, la Beraita, Matnitin, perdón, la Mishnah, sigue la opinión de un solo Tana. De Tanya o Sesu Kato Kemin Serif, lo o Shesemajaba la Kotel, como hemos visto en nuestra Mishnah, el que hace su K como un serif, como un tipi, o que pega el techo al kotel, al muro, lo hace así en diagonal. Rabbi Natan Omer, Rabbi Eliezer Posel, y Penesh en Lagar, Jajamim Makshirim, que vemos que aquí, que en nuestra Mishnah, la opinión que invalida es la opinión del individual. Entonces, prefirió hacer según la opinión de la mayoría. La siguiente Mishnah nos dice así. Mahatzelet Kanim Gedolá. Tenemos una Mahatzelet Kanim. Mahatzelet habíamos dicho que era una esterilla. Bien, es una especie de alfombra hecha de cañas. Si es grande, Asa Lishhiva Mekabel Tuma. Es decir, en cuanto al sekaj, en cuanto al techo de la azúcar, si yo cojo una Mahatzelet Kanim Gedolá, puesto que está hecha para dormir en ella, entonces me cabe de tuma, recibe impureza. Veme esa quejimba y no se puede hacer el sekaj con ella. Pero, le sikuj, mesa quejimba, ven me cabe de tuma. Pero si yo hice esa mahatzele desde un principio, como sekaj de un azúcar, lo hice para hacer el sekaj, entonces no recibe impureza. Rabbi Eliezer Omer, Ajat ketana vejat gedolá, Asa lishkiva mekabel tuma, ven mesakejim ba. Lesikuj mesakejim ba, ven a mekabel tuma. Es decir, Rabbi Eliezer viene y trae su regla general. Su regla general está en discrepancia con lo que hemos visto. Dice así. Dice, ya sea una mahatzelet grande o una pequeña, si la hizo para dormir en ella, no vale, porque recibe impureza. Si la hizo para hacer sekaj, ya sea grande o ya sea pequeña, entonces no recibe impureza y por lo tanto sí podría ser sekaj. Entonces la Gemara pasa a explicar esta Mishnah y dice así, Aguf Akasha, justamente el texto mismo es difícil, de la Mishnah se contradice en sí misma. Dice a Marta, dijiste en el principio, Asa, Lishiva, Mekabel Tuma, Bebe Sakejimba. Es decir, que si hiciste la esterilla para dormir en ella, recibe impureza y no se puede hacer el sekaj con ella. Tama, ¿por qué? Mirando las palabras del texto, de Asa, Lishiva. ¿Por qué? Porque le hiciste para dormir en ella. Habestam, pero si lo hiciste sin ninguna intención en particular, les sikuj. Entonces vamos a considerar que se hizo para el sikuj, para el techo. Pero al final, Vehadartane, y después enseñaste en la continuación de la Mishnah, dice, le sikuj, si lo hiciste para el sekaj, mesakejimba be mekabel tuma, se puede hacer para el sekaj y no recibe impureza. ¿Por qué? Tama de asa le sikuj, porque le hiciste específicamente para el sekaj. Hastama lishkiva, pero si lo hiciste sin ninguna intención en particular, entonces le hiciste para dormir en ella y entonces recibe impureza. Entonces está contradiciendo los dos con respecto al que sería una esterilla que fue hecha stam. Es decir, al principio dijimos, si le hizo para dormir, entonces ¿qué quiere decir? Que si le hizo sin ninguna intención, le hizo para el sekaj. Ahora al final dice, si le hizo para el sekaj, entonces ¿qué quiere decir? Que si le hizo sin ninguna intención, le hizo para dormir. Entonces se está contradiciendo. Dice, halo kasha, no hay dificultad. Kan begedola, es decir, el principio de la Mishnah nos está hablando de una esterilla grande. Es decir, que si la hizo para dormir, ahí va a recibir impureza.
Bekan, el final, Bektana está hablando de una pequeña que si la hizo para el sekaj no recibe impureza. Ahora vamos a ver el punto de vista de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer, Ajat Ketana Bejat Gedolah, Asal Shkiva Mekabel Tumah, Ben Mesakejim Ba. Es decir, ya sea que sea grande o pequeña, si la hizo para dormir en ella, recibe impureza y no se puede utilizar de sekaj. Entonces, tenemos un problema con Rabbi Eliezer. Tama, ¿por qué? ¿Por qué recibe impureza? Porque la hizo para dormir. Hastama, si la hizo sin ninguna intención. El sikuj la hizo para el sekaj. Entonces, ¿qué va a pasar con el final de la Mishnah? Asal el sikuj la hizo para hacer sekaj. Mesakejim ba ven a mekabel tuma. Tama, ¿por qué? Porque de Asal el sikuj, porque la hizo para el sikuj. Hastama la hizo para dormir. Entonces, Rabbi Eliezer, ¿cómo podría resolver, según su punto de vista, la misma pregunta? Porque él, en su punto de partida, dice, ya sea grande o ya sea pequeña. Yo no puedo decir que al principio me está hablando de la grande y al final me está hablando de la pequeña. Entonces, explica la Gemara, perdón. Y dice, Bigdola, la grande, cule alma, lo pligue, todo el mundo está de acuerdo. Distama le siku. Es decir, que si se hace sin ninguna intención en particular, una esterilla grande se hace para el sekaj. Kipligue, ¿dónde está la discusión? Bektana, en una esterilla pequeña. Tana Kama Sabar, el primer sabio de la Mishnah opina, Stam Ketana Lishkiva, una esterilla pequeña sin ninguna intención, por defecto se hace para dormir en ella. Rabbi Eliezer Sabar y Rabbi Eliezer opina, Stam Ketana Nami Lesikuj, una esterilla pequeña que está hecha sin ninguna intención en particular, también es como la grande que también está hecha para el Sikuj. Veaji que amar, y así es como tenemos que explicar la Mishnah. Mahatzelet akanim gedola, una mahatzelet grande de juncos, hasta ishkiva, si la hizo claramente diciendo que la hizo para dormir, me cabe de tuma, ven mesa que jimba. Recibe impureza y no se puede hacer el sekaj con ella. Y así se explica la continuación de la Mishnah. Tama, ¿cuál es el motivo de que no se puede hacer sekaj con ella? De hasta ishkiva, que la hizo para dormir en ella. Ah, pero si la llegó a hacer stama, nasa, que misha asa le sikuj, un mesakejimba, es decir, el que la hizo stam sin decir nada es como aquel que la hizo para hacer el sekaj y se puede utilizar como sekaj. Beata Rabbi Eliezer le memar, y entonces viene Rabbi Eliezer a decir que la ley no es así. Ajat que tan abejat gedola, ya sea una grande, ya sea una pequeña, ya sea una grande. Stama, es decir, si la hizo por defecto, se considera que la hizo para el sekaj, y entonces es válida para el sekaj. Amarle a Valle le dijo a Valle, y si es así, entonces la habilidad de Omer dejad que tan dejad gedola. He aquí que la Mishnah nos dijo que la habilidad dijo ya sea una grande o ya sea una pequeña o una grande. Ajad gedola, vejad que tan mi Valle debería haber dicho ya sea una grande o una pequeña. Veo y otra. Kipligue, donde discuten Rabbi Eliezer y el Tanakama. Bigdolahu de pligue. Discuten justamente en la grande. Rabbi Eliezer lejumbra. Rabbi Eliezer va por el lado más estricto de Tania, como se enseñó en la Bereita. Mahatzele, Takanim, una esterilla de juncos. ¿Sí? La ley es que una grande, Bigdolá, Mesakejimba, se le puede utilizar como sekaj. Incluso si le hizo stam. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer está en discusión y dice, Imena mekabelet tuma mesakejimba. Si no recibe impureza, es decir, que la hizo beferush, claramente diciendo que la hizo para el sekaj, entonces se puede utilizar como sekaj. El amarra papa. Entonces, de aquí viene a explicar la Gemara de otra manera. Entonces dice Raspapa, Biktana kule alma lo pligue. Es decir, para una esterilla pequeña todo el mundo está de acuerdo y no discute. De Stam al Ishkiva, que si es Stam es para dormir en ella y entonces no es válida para el sekaj. Kipligue, ¿dónde está la discusión? Bigdola, en la grande. Tanakama, Sabar, el primer sabio de la Mishnah opina, Stam Gedola le Sikuj, que una mahatzelet, una esterilla grande, por defecto, sin decir nada, se ha hecho para el sekaj del azúcar. Rabbi Eliezer Sabar y Rabbi Eliezer opina, Stam Gedola, Nami Lishkiva, que una esterilla grande que se hizo Stam, también se hizo para dormir en ella. Umay, entonces, ¿qué quiere decir? Asa'al Ishkiva de Kiamar, aquello que dijo Rabbi Eliezer en la Mishnah, la hizo para dormir en ella. Así que amar, así es como hay que explicarlo.
Stam asiyatan nami lishkiva. Es decir, que cuando se hizo stam, sin determinar una finalidad a priori, también se la considera que es lishkiva, para dormir. Ad de abed lesikuj, hasta que se coja y se vea claramente que la hizo para hacerlo para el sekaj. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Bezrat Hashem, estudiaremos la página 20 con el final del primer capítulo de Masejet Sukkah.